Senadora Ebensberger. Presidenta, la votación separada que sigue es muy relacionada con esta, que establece solamente la primera parte, que es el derecho de los migrantes a la libre circulación. Si pudiera pedir que se aprobara con la misma votación por economía procesal, se lo agradecería. Es solo la primera parte. Así es. Con la misma votación, senadora Ebensberger, se podría solicitar la supresión de los incisos, la aprobación de los incisos segundo, tercero y cuarto. No, del artículo 12. No, pero es que estamos todavía en el artículo tercero, con Disculpe. los incisos que estamos en cuestión. O sea, para este tema de aprobar los incisos segundo, tercero y cuarto se requiere acuerdo de la sala para repetir la misma votación. ¿Habría acuerdo? Muy bien. ¿Hay acuerdo entonces que tratemos los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo tercero con la misma votación que obtuvimos recién en relación al artículo? Señor secretario. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. En consecuencia, conforme a la propuesta de lo acordado por la sala, con la misma votación a la inversa, se entienden por aprobados en particular e incorporados los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo tercero del proyecto de ley, más el voto del senador señor Elizalde. Muy bien. Pasamos entonces al otro artículo. Corresponde ahora revisar la página 24 del comparado, la segunda votación separada, solicitada por la senadora Ebensberger, respecto del artículo 12 en cuanto a la supresión de dicho artículo. Tiene la palabra, senadora. Gracias, presidenta. Efectivamente, esto va muy relacionado con lo anterior. Esto está en el párrafo segundo, derechos y obligaciones de los extranjeros. El artículo 12 establecía el derecho a la libre circulación que tienen los migrantes, que decía que toda persona que se encuentre legalmente en el territorio nacional tiene el derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio nacional, a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Esto fue suprimido por la Comisión de Hacienda. Nosotros lo que estamos pidiendo acá que se rechace esa supresión y que el derecho a la libre circulación quede establecido en la ley migratoria como un derecho de los extranjeros a entrar y salir del país cumpliendo la ley vigente. Gracias, presidente. Gracias, senadora Ebensberger. Ofrezco la palabra, senador Pizarro. Gracias, presidenta. Sí, efectivamente tiene que ver con lo que se aprobó recién y una mayoría por la postura planteada por la senadora Ebensberger. ¿Cómo? Ah, perdona. Presidenta, el tema no es tan sencillo porque efectivamente la Comisión de Hacienda, por la unanimidad de sus miembros, los senadores García, Coloma, Monte, Lago y el que habla, acordamos suprimir partiendo de la base de que aquí lo que se establece es el derecho pro homine, que es lo que busca, que el tener el máximo de, por decirlo así, el máximo de derechos y a la vez cuando son restricciones que sean las que menos complicaciones le genere a cualquier persona. Y evidentemente que detrás de esto también está el tema de la libre circulación. La discusión que hubo, si no me traiciona la memoria,
tenía que ver también con qué es lo que pasa con aquellas personas que se encuentran en el territorio nacional, si pueden ver restringida su libertad de desplazamiento, de circulación o de radicación o de establecerse en algún lugar, mientras tenga, lógicamente, la condición, si un turista puede circular libremente por donde quiera, en el plazo que tiene, puede instalarse donde quiera. A nosotros nos parecía que no era necesario colocar esas restricciones, porque en el fondo puede prestarse para que se genere una restricción a esos derechos que están establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales a los cuales Chile es parte. Como la política y el ánimo del actual gobierno es más bien restrictivo y no proactivo en el tema de la migración, lo que es legítimo son los gobiernos los que fijan las políticas migratorias, o al menos en este proyecto lo que va a ser una política nacional migratoria, es entendible que tengan un énfasis en la restricción. La verdad es que no hay mucha diferencia y si hay esa lógica en la votación de los colegas que constituyeron una mayoría, debería manifestarse en los mismos términos ahora, aun cuando hay otros que tenemos una visión un poco distinta. Senador Letelier. Sugiero que lo votemos. Yo creo que es reiterativo, es innecesario a esta altura con lo que votamos antes. No va a cambiar nada en lo sustantivo. Yo creo que unánimemente podríamos incluso, para ahorrar, dejar sin el texto, porque ya está en las otras partes. Reiterativo. Presidenta, en ánimo de avanzar y como ya está aprobado lo otro, retiro la indicación. Muy bien. ¿Usted retira la indicación? Retiro la votación separada. La votación separada, así es. Muy bien. Queda suprimido el artículo entonces, senadora. Muy bien. Así se queda suprimido entonces el artículo 12. Señor secretario. Gracias, señora presidenta. Corresponde ahora someter a votación, la tercera votación separada, el artículo 13, página 26 del comparado, en su inciso quinto, particularmente las oraciones finales agregadas, que es una solicitud de votación separada de la senadora señora Evans-Pedguer. Las oraciones que están en el inciso quinto son las siguientes. Las mujeres migrantes tendrán acceso a todas las instituciones y mecanismos que resguarden su bienestar. Las mujeres embarazadas, víctimas de trata y tráfico de migrantes o de violencia de género o intrafamiliar tendrán un trato especial por el Estado garantizando una visa que regule su permanencia. Muy bien. El señor subsecretario Gali ha solicitado la palabra sobre este punto. Muy bien, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Obviamente, en este artículo nosotros tenemos completo acuerdo. Recuerda que este es el artículo 13, presidenta, de la igualdad de derechos y obligaciones. Y estamos en el párrafo de los derechos y obligaciones de los extranjeros. Y aquí se establece la igualdad de derechos para los nacionales y los extranjeros en el trato que el Estado le puede dar. Y aquí hay una excepción, presidenta, que hace una discriminación positiva al artículo en cuanto a que el Estado promoverá el respeto y protección hacia la mujer extranjera, cualquiera sea su situación migratoria, para que en todas las etapas de su proceso migratorio no sea discriminada ni violentada en razón de su género. Hasta ahí hay total acuerdo, presidenta, y en ese sentido nosotros apoyamos ese texto. El inconveniente es la frase que se adiciona con posterioridad,
que señala lo siguiente, Presidenta: las mujeres migrantes tendrán acceso a todas las instituciones y mecanismos que resguarden su bienestar. Las mujeres embarazadas, víctimas de trata y tráfico de migrantes o de violencia de género o intrafamiliar tendrán un trato especial por el Estado, garantizando una visa que regule su permanencia. El problema aquí, Presidenta, es que se puede generar el incentivo exactamente contrario al que se pretende, porque nosotros en otra parte del proyecto regulamos exactamente que aquellas personas que sean víctimas de trata o tráfico, particularmente de trata, porque el delito de tráfico es un delito que se comete contra el Estado, no contra las personas, pero en el caso de las víctimas de trata de personas, los migrantes que son víctimas de trata tienen una visa especial para todas aquellas víctimas de trata y también solo para aquella mujer que es víctima de violencia intrafamiliar y tiene una visa de dependiente, es decir, para evitar que justamente su situación migratoria la ponga en una situación de vulnerabilidad frente a quien la está agrediendo y que no solo dependa su condición particular en ese momento en su relación familiar, sino que evitar que la condición migratoria le agregue un agravante a esta situación. Pero lo que no queremos, Presidenta, es que la denuncia de trata, de tráfico o de violencia intrafamiliar obligue al Estado a regularizar la situación migratoria de esa persona. Y por lo tanto, en los casos de las víctimas ya están tratados en otras partes del proyecto. En el caso de la promoción de derechos para las mujeres está en el primer párrafo, pero creemos que esta última frase lo que puede generar es incentivos perversos, Presidenta, a utilizar las denuncias de trata o las denuncias de violencia intrafamiliar para regularizar una condición migratoria. Gracias, Presidenta. Gracias, señor subsecretario. Tiene la palabra el senador Insulza. De acuerdo en que este artículo podría redactarse mejor y evidentemente tiene algunas imprecisiones que yo espero que en alguna fase posterior se pueda mejorar. Pero al principio me parece muy central, muy fundamental. La migración y sobre todo la migración ilegal en muchas partes en muchas ocasiones tiene otras realidades en que los niños y las mujeres son generalmente los más afectados. La cantidad de mujeres violadas en tránsito hacia la migración ilegal en el mundo son muchas, es un número grande. Por lo tanto, yo creo que hay que dar una protección especial. Yo pienso que a lo mejor, yo por lo tanto no podría negarme a aprobar este artículo, porque las mujeres en realidad, las mujeres migrantes son muchas veces víctimas de trata, de tráfico, de tráfico. Hay una violencia de género clara y también situaciones de violación intrafamiliar son comunes. Entonces, negarse a aprobar el artículo para mí sería muy negativo. Yo creo que puede mejorarse su redacción, por cierto, se hará en la comisión mixta, que tendremos seguramente, pero yo voy a votarlo a favor, Presidenta, me parece necesario hacerlo. Gracias, senador Insulza. Tiene la palabra la senadora Allende. Presidenta, las mujeres inmigrantes obviamente que tienen un mayor grado de vulnerabilidad, sobre todo aquellas que están embarazadas o sean víctimas de tráfico o de violencia de género. Yo quiero preguntarme y pregunto a mis colegas, ¿por qué? ¿Qué clase de persona quiere cerrarles la puerta a estas mujeres que sufren violencia por el hecho de no ser chilenas? Quiero decir lo siguiente, la violencia machista no distingue nacionalidades, y yo quiero mencionar algunos casos. Por ejemplo, Natiel Escobar, colombiana, apenas 18 años, fue asfixiada por su cónyuge. Ruth Mendoza, peruana, 19 años, quien murió también apuñalada. Cleitel Morales, venezolana, 30 años, acuchillada por su marido. Esperanza Graterol, 53 años, venezolana, acuchillada por su yerno junto a su hijo. La indicación entonces que ingresamos habla de un trato especial a estas mujeres, garantizando una visa que regule su permanencia. Entonces, lo que pretendemos es que exista esa visa, pero esta indicación tiene, Presidenta, que analizarse junto con el artículo 70, número 13, que establece en su inciso primero que un decreto supremo definirá los requisitos por los cuales su acceso y el procedimiento para acreditar dicha violencia deberá ser determinada por dicha norma administrativa. Además, se podrán exigir requisitos para su procedencia, por ejemplo, que la solicitante no tenga antecedentes penales.
A mí me parece que nosotros tenemos que aprobar esto, porque como decía también el senador Insulza, la experiencia internacional también lo muestra. Y por algo, incluso existe en países de una política bastante restrictiva como Estados Unidos, la tiene España. Y la verdad es que nosotros no podemos aceptar, que ha dicho en alguna oportunidad el gobierno, que no existe el concepto de violencia. Bueno, nosotros estamos trabajando la ley y la Comisión de Género, justamente lo que tiene que ver con violencia. Y además está, por supuesto, la definición que entrega la Convención de Belém do Pará, que además, por supuesto, ya también nosotros suscribimos ese tratado. Y es muy, muy importante entonces que exista que la mujer efectivamente sea protegida, porque claramente estamos vulnerados. Nosotros no podemos distinguir que es chilena o no es chilena. Lo que sabemos que tiene un mayor grado de vulnerabilidad, lo que sabemos que la experiencia internacional así lo indica. Y por eso realmente uno se pregunta, incluso en Estados Unidos incluso hay una de este tipo, a pesar de las restricciones que por supuesto le puso Trump, pero eso no es ninguna novedad, también en España. Por eso yo creo que no hubiese gustado tener una mejor regulación del procedimiento en la ley, pero el gobierno, ya que no está necesariamente escuchando esto, porque yo creo que no queda suficientemente asegurado, como dice en términos generales. Yo creo que es importante votar a favor y mantener, porque es la posibilidad. Y después viene la regulación administrativa de cómo se va a proceder, incluso requiriendo antecedentes penales. Por eso, Presidenta, yo voy a votar a favor y ojalá no se rechace. Gracias, senadora Allende. Tiene la palabra la senadora Ebensperger. Gracias, Presidenta. Por cierto que este es un tema muy difícil de abordar, pero creo que hay que hacerlo. Yo no estoy a favor de cómo quedó esta redacción, estoy a favor cómo se redactó en la Comisión de Gobierno. Y señalo por qué. Este párrafo que le agregó Hacienda señalando que las mujeres migrantes tendrán acceso a todas las instituciones y mecanismos que resguarden su bienestar. Que uno dice, bien, parece bien, pero esto de partida es inconstitucional, establece, ¿no es cierto?, una garantía que no tienen las mujeres chilenas. Aquí hay una desigualdad ante la ley y por lo tanto hay ahí un primer punto que revisar. La sesión anterior respecto de migraciones, ¿no es cierto?, algún señor senador hablaba que no podíamos permitir personas de primera o segunda categoría en nuestro país, dependiendo si fueran migrantes o chilenos. Bueno, acá tampoco pueden haber mujeres de primera o segunda categoría o que tengan más o menores derechos si son chilenas o migrantes. Debemos tender a la igualdad y aquí hay una clara norma que no establece esa igualdad porque se le está asegurando un acceso a toda una institucionalidad a las mujeres migrantes que no tienen hoy día asegurada las mujeres chilenas. Y la segunda parte también es muy complicada porque se les asegura una visa garantizada a las víctimas de trata, de tráfico, de violencia de género o intrafamiliar. Yo quiero decirles que las víctimas de violencia intrafamiliar y de trata de personas está resuelta en la ley en los artículos 71 y 76. La violencia de género no está regulada actualmente en nuestra legislación, por lo tanto ahí hay un tema pendiente que tampoco podemos incluirlo acá si no está en la legislación general. Deberíamos hacer una legislación general primero antes de regularla en una ley especial solo para los migrantes y no para los chilenos. Y respecto al tráfico de migrantes tengo mi mayor complicación. No podemos confundir tráfico de migrantes con trata de personas. En el tráfico de migrantes, el migrante no es una víctima. El migrante es coautor. Él le paga a un traficante para que lo ingrese clandestinamente por la frontera.
no es víctima, no es víctima. Él le paga. No es como el caso de la trata, en que el delincuente efectivamente abusa contra la voluntad para abusar desde el punto de vista laboral, sexual o cualquier otro artilugio. Pero en el tráfico de migrantes hay voluntad del extranjero, quien paga a un coyote o a este traficante para que lo ingresen ilegalmente. Él concurre, entonces va a pagarle al migrante y luego el Estado le va a garantizar una visa. Eso no tiene ninguna lógica, aunque sea mujer. Y más encima después va a ejercer el derecho de unificación o reunificación familiar. No, yo de verdad creo que eso se aleja de toda lógica si estamos hablando que queremos una ley migratoria o una migración regular. Vuelvo a decir, la violencia intrafamiliar y la trata ya están reguladas en los artículos 71 y 76, si mal no me equivoco. Pero el tráfico de migrantes o la persona que utiliza un coyote para entrar no puede tener una visa garantizada. Eso va contra toda lógica. Y acá, además, por tratar de proteger a la mujer, lo que podemos hacer es, como decía el subsecretario, instrumentalizarla, volverla mucho más vulnerable, en que van a empezar a utilizarla para que ingrese, para que se le asegure esta visa y luego, ¿no es cierto?, puedan ingresar otras personas aprovechándose de ella. Nosotros, Presidenta, un par de segundos. Nosotros creemos que este artículo ataca a lo más profundo de una buena migración como la que queremos y es una norma muy peligrosa precisamente contra lo que queremos proteger, que es a las mujeres para que no sean abusadas en estos casos. Gracias, Presidenta. Gracias, senadora Ebensberger. Tiene la palabra la senadora Jasna Provost. Presidenta, yo voy a intervenir, por cierto, a favor de la norma que se aprobó en la Comisión de Hacienda. Y quiero hacerme cargo de algunos de los comentarios que aquí se han hecho en virtud de buscar argumentos como lo hacen quienes han presentado esta solicitud de votación separada para eliminar el principio de protección adicional que se dan a las mujeres embarazadas. Plantear en que aquí van a haber mujeres que busquen a través de la violencia el camino para acceder a una visa que regule su permanencia, es la verdad un insulto para cualquier mujer en cualquier parte del mundo. Y yo preguntaría, porque algunos que han intervenido dicen, mire, yo voy a aprobar para que se mantenga esta, se lo escuché así al senador Insulza y a la senadora Allende, voy a aprobar para que se mantenga esta protección, lo cual a nosotros nos parece muy bien que así sea. Pero la pregunta es, ¿cómo se va a formular esta consulta a la sala? Porque ya lo vimos en la votación anterior. Tal vez se diga que aprobar es estar de acuerdo con la propuesta que ha hecho la senadora Ebensberger de eliminar esta protección adicional. Entonces creo que es tan importante como establecer los principios de protección que establece esta norma para las mujeres migrantes, que aquí se han señalado, han sido objeto de violencias brutales y que por lo tanto este país hoy día, si nosotros queremos que se juegue con otros valores, con los valores del respeto, de la dignidad, estos no pueden estar sujetos a la nacionalidad de quien está en nuestro territorio para ver qué norma vamos a establecer. A mí me parece que esto es un principio que nosotros debemos garantizar de protección que se dan a las mujeres embarazadas y a otras condiciones de vulnerabilidad que están definidos en esta redacción. Entonces, yo quisiera preguntar, Presidenta, con claridad, ¿cómo se va a formular la pregunta? Porque aquellos que estamos a favor de mantener la norma como fue establecida en la Comisión de Hacienda, que es esta protección adicional, que se diga con mucha claridad cómo se vota.
porque ya nos pasó en la votación anterior, en donde muchos pensando que estaban protegiendo la norma que se había votado en la Comisión de Hacienda, votaron de forma negativa y en realidad lo que estaban haciendo era suprimiéndola. Entonces, quiero que se diga con mucha claridad aquellos que estamos a favor de mantener la norma de protección adicional que se dan a las mujeres, contenido en el inciso 5 del artículo 13, aprobado por Hacienda. Eso, presidente. Gracias, señora Proboste. Tiene la palabra el senador Pizarro. Gracias, presidenta. Lo que establecemos como adición al inciso que establece que el Estado promueve el respeto y la protección hacia una mujer extranjera, cualquiera sea su condición o situación migratoria, para que en todas las etapas de su proceso migratorio no sea discriminada ni violentada en razón de su género. ¿Qué es lo que agregamos en la Comisión de Hacienda? Por mayoría. En realidad esto fue un debate bastante intenso que se va a repetir en otros artículos. Agregamos que las mujeres migrantes tendrán acceso a todas las instituciones y mecanismos que resguarden su bienestar. Las mujeres embarazadas, víctimas de trata y tráfico migrante o de violencia de género o intrafamiliar tendrán un trato especial por el Estado, garantizando una visa que regule su permanencia. Hay que decir, presidenta, que hasta las legislaciones más duras, más estrictas en materia de migración, como la Ley Migratoria de Estados Unidos, consagra un trato particular a mujeres víctimas de violencia, garantizando un permiso, visa o residencia especial para protegerlas. Entonces, lo que nosotros hicimos fue tratar de lograr una redacción, que es lo que se aprobó en la Comisión de Hacienda, que apunta en la dirección de que las leyes y políticas de migración que aplican los Estados deben incorporar una perspectiva de género que considere los riesgos específicos, así como los efectos diferenciados que enfrentan mujeres, hombres, niños, adolescentes de ambos sexos y personas LGTBI en el contexto de la movilidad humana. La redacción de Hacienda lo que busca es avanzar en esa idea y se fija, pues, un trato en el cuidado de mujeres migrantes en situación de especial vulnerabilidad o condición de cuidado. La referencia, comillas, a que tendrán un trato especial, que claramente genera un debate en la sala y también lo generó en la comisión, es necesaria para garantizar la igualdad material, es decir, que a fin de resguardar la igualdad de mujeres en la hipótesis fijada en este artículo, es menester establecer un trato especial. Y la referencia que se hace, entre comillas, al verbo garantizando, también ha sido objeto de muchas críticas por parte del Gobierno. Según su interpretación, el Estado de Chile no puede garantizar un permiso de residencia. Esto no es extraño. La verdad es que no solo en este proyecto, sino que en varios proyectos el Gobierno ha mantenido la misma tesis, la no garantizar. En el caso de infancia es bastante notorio, incluso cuando por indicaciones parlamentarias que se han hecho en ese sentido, han alegado la inadmisibilidad y además cuando se aprueban manifiesta la decisión de acudir al Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el tema para nosotros? La ley no puede ser solo un texto que exprese declaraciones, presidenta, sobre todo en esta materia, sino que debe tener mecanismos para materializar la protección que dice promover. Por eso es la importancia de contar con un verbo que garantice, un verbo garantizar. Es muy distinto a propender, es muy distinto a promover. Garantizar significa un hecho material concreto. Esto en materia, por ejemplo, a la que hacía referencia la senadora Vesperger, de embarazo, hay que decir que en el año 2002 el Gobierno de Chile, el Estado de Chile, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en conjunto con los Ministerios de Salud y la Secretaría General de Gobierno, han generado un programa especial de protección a la maternidad orientado a facilitar el acceso a los servicios de salud para aquellas trabajadoras extranjeras que residiendo en Chile se encuentren embarazadas. Ellas podrán optar a un permiso de residencia temporaria certificando que controlan su situación de embarazo en el centro de salud que corresponde al domicilio con un profesional de la salud debidamente acreditado. ¿Esto por qué se produce, presidenta? ¿Por qué nace este convenio? Producto de que se requiere garantizar el debido cuidado en la etapa de gestación, de gestación de las mujeres, debido a que las mujeres migrantes que se encuentran en calidad irregular esperaban hasta el término del embarazo
para realizar el primer control médico, lo que afectaba gravemente el cuidado personal de la madre, del niño o la niña que estaba por nacer. ¿Qué es lo que se busca entonces con esta indicación? Es establecer en la ley lo que hoy se regula administrativamente a fin de otorgar una mayor certeza jurídica. Esa es la razón, Presidenta, porque la discusión que se generó en Hacienda implicó un debate mucho más de fondo respecto de lo que es el tema de violencia de género. Eso se refleja en otros artículos también, y nos parece a nosotros que por mayoría de 3 votos contra 2, lo que establecimos como indicación debe ser. Gracias, senador Pizarro. Tiene la palabra el senador Letelier. Señora Presidenta, no encuentro el texto donde están abordados los temas de trata y violencia en otra parte del proyecto. Y creo que sería muy útil tenerlos a la vista, por cuanto yo creo que algo que compartimos todos es que las víctimas de situaciones tengan una protección especial y un trato preferente. Y por ende creo que esa no es la discusión. El tema, a mi juicio, y tiene que ver igual con los niños y niñas, porque lo que hacemos con los menores de edad, con los niños, niñas y adolescentes, es que a partir del convenio de los derechos de la infancia tienen todos los derechos igual que cualquier niño chileno o chilena. En el caso de las mujeres, la discusión de este texto, a mi juicio, son 3. Y es por eso que me gustaría tener a la vista los otros. La primera afirmación es que las mujeres migrantes tendrán acceso a todas las instituciones y mecanismos que resguarden su bienestar. Hoy en día, la mujer chilena no tiene este derecho, porque aquí no se distingue si son instituciones y mecanismos que resguarden su bienestar promovido y ofertado por el Estado o por privados. Es una situación de ambigüedad. Entiendo que el espíritu tiene que haber sido, sin duda, lo que son instituciones y mecanismos, acceso a todas las instituciones públicas, en el fondo. Lo segundo tiene que ver cuando se plantea que las personas que son víctimas de cierta situación, no sé si este catálogo está bien realizado o no, yo creo que puede tener ciertas ambigüedades y yo creo que a eso apuntaban algunas, porque queremos que las víctimas sí reciban un trato especial y creo que es muy importante subrayarlo, pero tampoco creo, y yo sé que esto me va a traer consecuencias lo que voy a decir, porque no por ser mujer uno es víctima y no por ser hombre uno es victimario. Yo creo que eso es una mirada bastante inadecuada. Aquí no cabe duda que la mujer que es embarazada, la razón de protección ahí es por el niño que está por nacer o niño y niña que está por nacer. Y me parece bien. Las víctimas de trata es distinto al de tráfico. Y ahí estamos juntando 2 tipos de acciones distintas. Sería bueno precisar el alcance y quizás los colegas de la Comisión de Hacienda nos pueden ayudar a precisar ese alcance. La definición de violencia de género lo vamos a tener pronto, quizás no está en nuestras normas, pero se está discutiendo en una comisión, no afecta nada dejar el concepto, y quiero decirlo, creo que es una buena señal. Pero la pregunta es, más allá de que deberían tener el mismo trato que las chilenas, que tipifiquemos bien las situaciones de víctimas, aquí lo que se plantea es un trato especial por el Estado garantizando una visa, pero no precisa cuál. Y yo creo que eso es parte de la duda. ¿Es abierto o no es abierto? ¿Es una visa temporal? ¿Una visa de qué tipo? Y yo creo que eso es lo que está generando un poco el debate. Si pudiéramos, Presidenta, ver el otro texto, donde están los mecanismos de protección para no duplicar. Yo, por cierto, soy partidario de mecanismos de protección a las mujeres víctimas siempre, pero en igualdad de condiciones que la mujer chilena. En la primera parte, por ello pediría el acuerdo unánime si podemos poner acceso a todas las instituciones públicas, porque eso permitiría resolver la primera parte y ver si es necesario incluir el concepto de tráfico de migrantes, que es distinto a la trata. La trata, sin duda, tiene que ser
una situación de víctima de la mujer. El tráfico no necesariamente, no son solo hombres que hacen tráfico de personas. He dicho, Presidenta. Gracias, senador Letelier. La senadora von Baer tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Voy a intentar hacerme cargo de lo que planteaba por su intermedio, Presidenta, el senador Letelier. Primero, aclarar de que la ley que estamos aprobando, incluso sin el texto actual que estamos discutiendo ahora, sí tiene una mirada de género, porque lo que hace el texto que ya se aprobó, es decir, el Estado promoverá el respeto y protección hacia la mujer extranjera. O sea, hay en la ley una mirada de protección especial a la mujer. Por lo tanto, el decir de que aquí no hay una mirada de protección especial a la mujer es no leer el texto o decirlo de mala fe. Luego dice que va a tener una protección especial a la mujer, cualquiera sea su situación migratoria, para que en todas las etapas del proceso migratorio no sea discriminada ni violentada en razón de su género. Por lo tanto, estamos todos de acuerdo con dar esa protección especial para la mujer. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está, primero, respecto a qué significa, en la segunda parte del texto, a qué se le entrega a las mujeres que sean embarazadas, víctimas de trata y tráfico de migrantes o violencia de género o intrafamiliar, a qué se les da acceso. Y lo que aquí se hace es que una mujer que esté en esas categorías va a tener garantizada una visa. Por lo tanto, ahí hay una discriminación. Y esto no significa que las mujeres que sean víctimas de violencia no estén en otra parte del texto legal cuidadas. Y es por eso que los invito a dirigirse a la página 121, porque aquí se hace cargo el texto de lo que decía por su intermedio el senador Letelier. Leo: los residentes temporales, las víctimas de delitos constitutivos de violencia intrafamiliar que hubieran incoado procedimientos judiciales que terminaren mediante sentencia condenatoria podrán solicitar un permiso de residencia temporal. Por lo tanto, aquellas personas que sean víctimas de violencia intrafamiliar van a poder pedir un permiso de residencia temporal. Eso está cubierto por la ley en la página 121. Luego, en la página 114, en el artículo 71, se protege a las víctimas de trata y se les da el mismo cuidado. Por lo tanto, para solucionar el problema de las víctimas de trata y de las víctimas de violencia intrafamiliar, no es necesario este artículo. Lo mismo ocurre con las mujeres embarazadas. La pregunta entonces es: ¿qué pasa con las víctimas de tráfico de migrantes? Y ahí vuelvo a repetir lo que decía la senadora Ebensperger. Es muy distinto el delito de trata que el tráfico de migrantes, porque el tráfico de migrantes, ahí es culpable la persona que hace el tráfico de migrantes y que gana dinero con el tráfico de migrantes, pero también está incurriendo en un delito la persona que sabiendo que va y pagando para entrar de manera irregular al país. Entonces, lo que en este artículo estaríamos haciendo, si es que lo aprobamos, es que una mujer que paga para entrar de manera irregular al país automáticamente va a tener una visa porque va a estar garantizada en este artículo. Señora Presidenta, yo creo que no es correcto que nosotros incentivemos a través de una visa garantizada
la trata de personas, el tráfico de migrantes. Es eso lo que haríamos con este artículo. Aquellos que están votando a favor estarían incentivando el tráfico de migrantes, porque una mujer que paga para entrar de manera irregular al país tendría garantizada una visa para permanecer en el país. Y creo definitivamente no es una política de migración ni segura ni ordenada, porque lo que vamos a hacer es incentivar la migración insegura a través del tráfico de migrantes, y vamos a incentivar también, señora presidenta, la migración desordenada a través del tráfico de migrantes, porque vamos a estar garantizando a través de este artículo una visa a las personas que de esa manera entren al país. Creo que hay que votar de todas maneras en contra de este artículo, porque los cuidados para la mujer están garantizados en otros artículos que están mucho mejor resueltos. Gracias, presidenta. Gracias, senadora Ebensberger. Tiene la palabra, perdón. No se preocupe, no tengo problema que me confunda con la senadora. El Deutsch se complica. Puro Deutsch. Es un honor. Senador Coloma, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Yo creo que aquí hay un tema de fraseología que a veces confunde la opción que se está tomando, porque uno lee el articulado o la norma del artículo 12, que efectivamente uno da la sensación que estaría protegiendo a personas que estarían en una situación de desmedro, y pareciera que está cuidando de aquellas personas que son víctimas de trata o que tienen imposibilidades familiares de poder acceder a determinados beneficios. Si fuera así, yo sería el primero, y no me cabe duda que las senadoras de estas bancadas que han hecho uso de la palabra, las primeras en poner un sentido de aprobación de esta norma. Pero si uno escarba un poco en la lógica final, se ve que todo aquello que tiene que ver con el vínculo con el hijo, que podría ser una de las lógicas que podrían ameritar una eventual aprobación de esta norma, están resueltas en el artículo 77, inciso cuarto. Y se ve el tema de trata, está en el artículo 71. O sea, esto al final no tiene que ver con ninguna de las dos situaciones en donde, de la mejor espíritu, algunos entienden que podría tener que ver con este tema. Lo que aquí estamos hablando es, entonces, ¿a quién se podría aplicar? Básicamente a personas que participan de un ingreso clandestino. Y la pregunta que hay que hacerse es si eso, en función de una política migratoria, debe ser acogido o no. Y yo tengo la convicción de que hay a lo menos dos argumentos que son muy profundos para entender de que más allá de la fraseología, esto lo que busca es una alteración de las reglas del juego en materia, primero, de igualdad. La primera pregunta, ¿por qué se puede una diferencia entre mujeres chilenas y el resto? No ve dónde puede haber una diferenciación en esta lógica. Y segundo, básicamente, ¿por qué se puede permitir que alguna persona, en función de algo muy importante, pero que puede ser su sexo, pueda tener al final una forma de amparar un ingreso que no es legal? Esto es, de alguna forma, un incentivo a generar este tipo de acciones que en el norte se usa mucho, básicamente a través de los coyotes. Así la expresión que aprendimos, uno había oído, pero fue mucho más profunda cuando se explicó bien el detalle en la comisión de que tuve parte. Entonces, aquí lo que estaríamos tratando de hacer es algo tratando de generar, bajo una lógica de un espíritu positivo, estaríamos incorporando un efecto muy pernicioso en la política migratoria, que es decir aquí, porque ya no es un tema del embarazo, que tiene otra lógica, o de la trata. Además, el embarazo en sí mismo no es una cosa transgresora, es muy deseable en muchas personas. Entonces, aquí lo que está diciendo es, aquí hay reglas, pero si hay un ingreso clandestino en función de determinada, una diferenciación entre la naturaleza de las personas, y estaría amparado por una lógica de asegurarle por esta vía a quien pudo haber, por ejemplo, pagado para conseguir un traslado, y que en función de esta interpretación habría una obligación del Estado chileno de garantizarle la visa a una persona en desmedro de otras personas, o no más en desmedro, a diferencia de aquellos que han cumplido todos los
trámites para que legítimamente puedan ser migrantes. Entonces, aquí es donde se produce el tema del deseo de la idea, de la forma de frasear, en el efecto práctico que tiene una eventual aplicación de esta norma. Yo invito a que vean el artículo 71 y el 77, que se abordan, y lo decía un senador que me usó la palabra, abordan de manera adecuada lo que pasa cuando puede haber un tema de trata, que tiene que ser completamente sancionado y lo hace de buena manera, o un tema de familia, como puede ser en función de un menor que es nacional de un país. Aquí se trata de otro tema, de otra cosa, y yo creo que eso de verdad, Presidenta, altera lo que tiene que ser una política de migraciones que suponemos va a ser de aquí para muchas décadas. Esa es un poco la idea de lo que está tras esto. Entonces, a propósito de una forma de entender el tema, yo tengo la impresión de que estamos, seguro involuntariamente, pero generando un efecto que, si uno lo mira separadamente, obviamente no me parece el más adecuado. Por eso quería dar una explicación, porque si usted mira, uno diría, pero ¿por qué alguien se opone? Justamente porque el efecto no es el que aparece lograr, sino muy distinto y que yo creo es negativo. Gracias, Presidente. Gracias, senador Coloma. Senador Insulza tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Yo lamento tener que referirme de nuevo, pero la verdad es que a mí me impresiona mucho en algunos colegas de la derecha la forma en que hablan de la inmigración ilegal o la inmigración que se produce por la vía de la trata, del tráfico y de todas estas cosas. O sea, que realmente habría que mirar algunos informes de derechos humanos para saber lo que pasa a las mujeres cuando transitan de un país a otro de esta manera. La cantidad de violaciones, la cantidad de pago en sexo, la cantidad de malos tratos, la brutalidad de que son víctimas, son cosas que probablemente no se imaginan algunos señores senadores, señores y señoras senadores, y por eso tratan este tema como si fuera una forma rara de conseguir visa. Alguien se va a conseguir una visa por la vía de meterse de esa manera al país, por la vía de permitir que abusen de ella. Pero si ustedes van a las cárceles de mi región, hay una cantidad enorme de mujeres que están presas. ¿Están presas por qué? Están presas por ser mulas de traficantes de drogas. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. Y también las maltratan, además las maltratan y además las violan y además las golpean. Esa es la realidad en nuestra frontera. No es distinta a la de Estados Unidos ni la de México. Hay que ver lo que ocurre cuando uno transita por dentro de esos países para tratar de llegar a otros. La gente, nosotros no los conocemos, no lo hemos visto nunca. Pero créanme, es una verdad, una cosa horrenda que nadie quisiera vivir. Si al final, no crean por favor que porque al final del camino está la posibilidad de conseguir que le den una visa o que la dejen temporalmente en el país, una mujer va a enfrentar eso voluntariamente. Esto realmente es un drama que hay que conocer para poder comentar tan ligeramente como lo escuchaba aquí. Por eso pedí la palabra por segunda vez, Presidente. Porque me asombra la ligereza, el desconocimiento, la falta mínima de sensibilidad para saber lo que significa ser una mujer migrante. Muchas gracias, Presidente. Gracias, senador Insulza. Senadora Eppensberger. Gracias, Presidenta. Yo tenía entendido que era una sola vez, pero como el senador Insulza habló, yo necesito responderle. Yo soy senadora de Tarapacá, vivo la situación que le pasa a las migrantes y migrantes. Soy asidua en la frontera de Colchane. Me parece sumamente injusto que crea que porque uno no está de acuerdo con una posición que él señala, seamos insensibles frente a esto. Yo creo que acá nadie discute de la grave situación que muchas mujeres pasan frente a esto. En lo que no estamos de acuerdo es en la forma como se les protege, no que haya o no haya que protegerlas. Estamos diciendo que efectivamente hay que protegerlas, que este proyecto de ley las protege en otras normas de la manera correcta, y en lo que sí no estamos de acuerdo es que se proteja, ¿no es cierto?, a
las que ingresan clandestinamente producto del tráfico de migrantes, porque entendemos que ellas participan de ese delito. El tráfico de migrantes es un delito en que el extranjero paga al coyote para que la ingrese clandestinamente al país. Esa es una realidad. Lo que nosotros queremos incentivar a través de esta ley es la migración regular y segura. Precisamente lo más importante es que sea segura para las migrantes y los migrantes. Gracias, presidenta. Gracias, senadora Ebensberger. ¿Hay más inscritos? ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Senador Lagos. ¿Se puede hablar? Todo el derecho a hablar, senador Lagos. Sí, no, señora presidenta, solamente para ratificar que al igual como voté en la Comisión de Hacienda y incluimos estas modificaciones, las voy a votar favorablemente en esta oportunidad en la sala. La verdad que creía no innecesario intervenir, pero he escuchado algunas intervenciones que me motivan a aquello. Creo que fue el senador Pizarro quien se refirió en extenso a las razones que hubo detrás de la votación de la Comisión de Hacienda. Yo quisiera agregar una reflexión. Se dice aquellas mujeres con ingresos irregulares, porque le pagaron a un coyote, como que les pone una categoría distinta respecto al delito de violencia o uso sexual, maltrato de género, etcétera. Y yo la verdad que no entiendo ese criterio y no lo acepto, primero que nada, pero no lo entiendo el razonamiento. Es como decir que porque alguien está en una situación irregular, los derechos que le asisten como cualquier ser humano no se aplican. Voy a hacer una analogía que tal vez no es la más feliz, pero es como señalar eventualmente que una persona que va a cometer un delito, está cometiendo un delito, ¿ya? Y es asesinado con fuerza desproporcionada, en legítima defensa, no tiene un derecho. O sea, si usted está... Es que la explicación que se dio acá por su intermedio, que yo lo escuché a la senadora Berger, fue decir, aquellos migrantes irregulares tienen una calidad distinta. Entonces, es decir, como usted está en una calidad irregular, se le cancela o se le cercena un derecho. Yo no lo comparto, eso fue lo que entendí. Pero dicho eso además, y termino acá, no son pocas las legislaciones internacionales que establecen lo que nosotros estamos introduciendo acá. Estoy hablando de países con los cuales uno generalmente se les gusta compararse. Italia, España, Francia, Holanda e incluso Estados Unidos de Norteamérica, con todas las restricciones y complejidades que tiene el tema de la migración dada la administración Trump. Entonces, lo que hicimos acá fue recoger algo que además está avalado por un número gigantesco de organizaciones, ¿ya? Y esto además está en tándem, en concordancia con varios de los convenios y tratados y normas internacionales sobre la materia. De ese punto de vista, yo creo que esto que estamos aprobando y que espero que se apruebe, no escapa de aquello. Y ponernos en las situaciones límite de señalar entonces que yo no digo que toda mujer tiene que ser inocente, aquí escuchen, pero no lo contrario. Entonces yo solamente apelo a ponernos en el zapato de lo que ocurre con la migración. Y cuando lleguemos a los artículos más complejos de este proyecto de ley, se va a repetir esto. Se va a repetir esto. Y claro, tal vez algunos seremos minoría en esa oportunidad. Pero en esta materia espero que prime más el interés superior de las mujeres maltratadas, de la violencia de género, sobre todo. Gracias. Sí, en realidad a mí lo que no me calza mucho del debate es que una mujer se deje embarazar, se deje golpear para conseguir una visa. O sea, si vamos por ese lado es como... No, tiene que hacerlo bajándose del avión. Tiene un aroma como patriarcal el debate. Creo que la mujer es un ser humano, esté embarazada o no. Entonces, creo que es compleja esa argumentación. Senadora Rincón, ¿va a intervenir? Sí, presidenta. Hasta hace un rato atrás estaba pareada con el senador Chaguán, pero ya hemos cumplido el periodo de la solicitud.
Presidenta, yo leo el artículo tal como ha quedado propuesto, escucho a mis colegas en las intervenciones y no dejo de sorprenderme, porque la verdad es que aquí lo que se está pidiendo es que el Estado promueva el respeto y la protección hacia la mujer extranjera y agrega que las mujeres migrantes van a tener acceso a todas las instituciones y mecanismos que resguarden su bienestar. Y en el caso de las mujeres embarazadas, las víctimas de trata y tráfico o de violencia tendrán un trato especial. Y probablemente lo que molesta acá es la expresión garantizando. Este tema, Presidenta, lo hemos vivido en la Comisión de Infancia en la discusión de la Ley de Garantías, donde cada vez que hemos tratado de poner el verbo garantizar es un tema. Y entonces la verdad es que se vuelve medio absurda la Ley de Garantías de los Derechos de la Niñez, si la ley no va a garantizar nada. Y aquí lo que estamos haciendo es legislar por elevar el estándar. Y creo que en el tema de las mujeres, o entendemos de una vez por todas que tienen muchas veces situaciones complejas y difíciles, y aquí el legislador lo está recogiendo, y nos hacemos cargo de ella, o simplemente vamos a seguir recitando versos vacíos. Y tenemos que entender que hay ciertas protecciones mínimas que tenemos que dar. Usted lo decía muy bien, no se entiende que una mujer se vaya a dejar embarazar, golpear o maltratar para conseguir una visa. Aquí lo que estamos diciendo es que es deber moral y ético de cualquier nación amparar a esas mujeres. Y yo creo que lo mínimo que tiene que hacer el Estado es garantizar una visa que regule su permanencia. Obviamente, porque tenemos que ver cómo la acogemos, independiente de qué es lo que finalmente se resuelva o ella decida hacer. Yo creo, Presidenta, que tenemos que sacarnos las caretas y empezar a hacer las discusiones de fondo respecto de qué estamos dispuestos a hacer por las mujeres, por los niños y por las personas. Gracias, Presidenta. Gracias, senadora Rincón. El subsecretario, señor Gali, ha pedido la palabra. Tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo lamento que el tenor del debate, porque creo que por eso mismo yo argumenté al principio cuál era el sentido de lo que estábamos proponiendo y por qué se pidió la votación separada, Presidenta. Y creo que es bueno volver a leer lo que se está discutiendo y voy a tratar de ser explícito en lo que no se está discutiendo para que evitemos un debate sobre lo que quizás estamos de acuerdo, Presidente. Hay una parte del inciso que está aprobado y viene del texto aprobado en general por el Senado, Presidenta, que señala lo siguiente: el Estado promoverá el respeto y protección hacia la mujer extranjera, cualquiera sea su condición migratoria, propendiendo para que en todas sus etapas de su proceso migratorio no sea discriminada ni violentada en razón de su género. Y por lo tanto, Presidenta, hasta esa frase yo espero que estemos todos de acuerdo y por lo tanto eso no está en discusión, Presidenta. Eso creo que es un avance en este proyecto de ley y es un avance que consideramos, creo, hay consenso y unanimidad en apoyarlo. La discusión se centra en otra parte, Presidenta, y por lo tanto no hay aquí limitación de derechos, como se ha dicho, no hay aquí cercenamiento de derechos cuando lo que se pretende es justamente evitar una regulación que pueda incluso perjudicar a las mujeres, Presidenta. Y por eso comparto lo que se ha dicho aquí en la sala, Presidenta, en cuanto a que la protección específica a las víctimas de trata, hombres o mujeres, pero específicamente a las mujeres, está contemplada en un artículo especial del proyecto, Presidenta. Y lo mismo pasa con aquellas mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar, donde el tratamiento que le tenemos que dar es específico. Pero lo que no puede pasar, Presidenta, es que en un artículo que es genérico, que está en el capítulo de los derechos y obligaciones de los extranjeros, y que trata en general la promoción de derechos, porque este es un inciso, el inciso 5, Presidenta, del artículo 13,
que se refiere a la igualdad de derechos y obligaciones. Y por lo tanto, Presidenta, a lo que vamos es que en este proyecto de ley se protege a la mujer, se promueve los derechos de la mujer y se trata especialmente a las víctimas de trata y a las víctimas de violencia intrafamiliar. De lo que estamos discutiendo es de la conveniencia de una frase, de un artículo que nosotros creemos que puede generar incentivos perversos y que pueden incluso terminar perjudicando a las mujeres extranjeras migrantes, Presidenta. Tiene la palabra el senador Galileo. Gracias, Presidenta. Esta discusión yo creo que hay que llevarla finalmente al terreno práctico, de que el texto legal, ya lo han dicho otros, garantiza todos los derechos para las mujeres y para los hombres migrantes. Está claro en el texto, un poquito más arriba de lo que estamos discutiendo ahora, de que si alguno de ellos, hombre y mujer, se ve discriminado, tiene derecho a todas las acciones legales, también tiene todos los derechos y todas las acciones legales resguardadas en la propia ley que estamos viendo. Si es que fue víctima de trata, tiene también su artículo respectivo. Si es que fue víctima de violencia, también tiene su artículo respectivo. Y por lo tanto, acá nos van quedando solo dos situaciones en esto, porque tienen, de acuerdo a la ley general, tienen además acceso a las prestaciones de salud, así lo dice la ley general que nos rige a nosotros, no hay ningún problema por ahí. Por lo tanto, van quedando solo dos hipótesis que son las que parecen complicarnos. Uno, la mujer embarazada. La mujer embarazada, acá como que siempre muchas de las personas que se han referido como que asimilan embarazada a que fue embarazada violentamente, pero la mujer embarazada no necesariamente fue embarazada violentamente. De hecho, me gustaría creer que la mayor parte de ellas está embarazada voluntariamente y no fruto de un acto violento. Pero sea como sea, una mujer embarazada llegó a Chile con visa de turista, llegó a Chile por trata, llegó a Chile por tráfico, llegó de cualquier manera. Lo que nos dice la legislación y lo que dicen además las sentencias de la Corte Suprema, hay que recordarla, para empezar es que si tuvieron su hijo en Chile, ese niño o esa niñita pasa a ser chileno o chilena. Esta es una sentencia que ya tiene algún tiempo, porque lo que la Corte Suprema dijo es que un niño no puede quedar en situación apátrida. Además, las mujeres embarazadas tienen el derecho siempre a pedirse que si estuvieran expuestas a una expulsión, siempre van a tener derecho a pedir la visa por razones humanitarias, que también está establecida en esta ley. Así que yo creo que el mundo de las mujeres embarazadas, desde el punto de vista de atención de salud, de posibilidades de visa, de que tener la seguridad de que el niño o niña que nace aquí no sea una apátrida, también está absolutamente resguardado, ya sea por la ley y ya sea por sentencias de la Corte Suprema de nuestro país. Y por lo tanto nos va quedando ya solo el último caso, que es el del tráfico de migrantes. Acá, yo no he visto yo personalmente la situación de tráfico que puedan haber visto la senadora Bensberger ahí en el sector de Colchane o el senador Insulza en Arica, pero por lo que uno ve, efectivamente no son situaciones ni fáciles, ni felices, ni nada. La situación del migrante es per se una situación compleja. Pero necesariamente, porque así lo hace la legislación internacional, hay una diferenciación entre la trata y el tráfico. Y esa diferenciación viene dada por la voluntariedad, por el pago, porque una familia, una persona, una mujer, un hombre, con su familia o sin su familia, paga para ser ayudado a pasar de un país a otro país. Y ese es el punto, creo que donde estamos tomando más, porque si es que se exige que a una mujer, no así al hombre, a una mujer, se le dé una visa de alguna característica por haber entrado fruto de
tráfico, es lo mismo que en la práctica, digamos, porque no tiene ninguna diferencia al final del día, de que cualquier mujer que ingresó ilegalmente a Chile, el país va a estar obligada a darle una visa. Y eso es lo que suena al menos curioso. Y suena curioso porque finalmente los países tienen que poner algún límite de orden, de regularidad y de formalidad al ingreso a su país. Y no puede ser que cualquier persona que ingresó en la práctica clandestinamente pueda exigir que se le dé una visa para permanecer en él. Ahí es donde creo que estamos en el tope. Lo de la trata, vuelvo a reiterar, tiene artículos específicos. Lo de la violencia tiene artículos específicos. Lo de la mujer embarazada está regulado por sentencias, por visa humanitaria, por ley de salud, en fin, por todos lados. Pero permitir que la persona que ingresó clandestinamente, sea por tráfico, es imposible ponerse en todos los casos, pero en la práctica, clandestinamente, si esa mujer siempre va a tener derecho a pedir y a que se le dé además una visa, creo que estamos dando un paso que yo creo que nadie tenía pensado dar. ¿Por qué? Porque estamos regulando una migración que sea ordenada, legal y segura. Es ahí donde tenemos el problema y es la razón por la cual yo creo que este artículo como está en particular debe ser rechazado, porque abre una puerta que no tiene nada que ver con la dignidad de la mujer, la protección de la mujer y todo, que me parece. Está sin audio, senador. Hay que darle el audio. 1 minuto y vamos a abrir la votación. Ya, lo que decía, Presidenta, es que el tema de la mujer a mí me parece que está sumamente bien resguardado en las normas generales de este proyecto de ley y, como decía además, en el caso de la mujer embarazada, por leyes de salud y sentencias de la Corte Suprema. Pero el permitir que la mujer que entró clandestinamente, no por trata, sino que simplemente irregular y clandestinamente tenga derecho a exigir una visa, creo que es una cosa muy, muy compleja que no deberíamos aceptar. No porque sean mujeres, sino que porque el ingreso clandestino es algo que debemos controlar. Simplemente por eso. Gracias, Presidente. Gracias, senador Galilea. Vamos a abrir la votación. Senador Allende, ¿usted quiere intervenir nuevamente? Muy breve, porque ya es muy largo el debate de este tema. Yo sé que es largo, Presidenta, pero el tema no es nada irrelevante. Creo que amerita que le destinemos un tiempo, porque algunos de nosotros estamos convencidos que esta es una política que debiera verse con mucho cuidado y con mucho más mirada de género, lo que aquí se ha dicho. Para empezar, cuando dijimos que esto está relacionado, esta visa, que en teoría se garantizará una visa, pero que dependerá de un procedimiento administrativo, que es del 70 número 13, es que crea una residencia temporal. Y cuando se dice que tendrán acceso a las instituciones y mecanismos que resguardan su bienestar, obviamente que estamos hablando de condiciones de la mujer chilena y acceso a todos los servicios públicos. Cuando se dice que está garantizado a los que tienen violencia intrafamiliar, no es correcto, porque esto es solo correcto cuando hay una sentencia condenatoria. ¿Y qué pasa cuando no la hay? No está garantizado. Y además de eso, la violencia de género va mucho más allá que la violencia intrafamiliar, por favor. Pero además quiero decir algo que es muy importante, Presidenta, que sería bueno también recordar en esta sala. Ya hay y ha habido, y fue en el gobierno pasado, un convenio entre la Fiscalía y el Ministerio Público para justamente regularizar las personas que entraron, para regularizar sin inconveniente todos estos casos que sufren el delito de tráfico ilícito de migrantes. O sea, que aquí lo que se trató es que no se puede, como dijo el fiscal Abo, que no se podía olvidar el fenómeno de la migración, en fin, y se aplica entonces, se ha establecido la presencia de este delito, que es que el tráfico ilícito de migrante, que puso la integridad física, salud o vida del extranjero. Y por eso la Fiscalía va a solicitar las medidas de protección considerando su condición de vulnerabilidad. O sea, por favor, si se llegó a ese convenio, si las declaraciones del fiscal nacional en ese sentido están apuntando, no es justamente como aquí han tratado de decir. Aquí la verdad es que sí, claro, el coyote tiene un grado de culpabilidad, pero bueno, la persona quiso voluntariamente someterse. O sea, una vez más queremos ignorar los contextos donde ocurren las migraciones, que me parece francamente muy
muy indeseable. Yo sí creo, Presidenta, hizo bien la Comisión de Hacienda coger esto, yo sí creo que tenemos que cuidadosamente revisar y garantizar que pudiese haber efectivamente una mayor protección, porque no la hay suficientemente y la mujer migrante es más vulnerable, como las mujeres son más vulnerables a hechos de violencia, de trata y de tráfico. Y eso está fuera de cuestión. Por eso, Presidenta, yo defiendo y miremos con cuidado este acuerdo que hubo entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía. Por algo lo hubo y por algo estas expresiones. ¿Por qué? Porque justamente se trata de regularizar a aquellos que entraron incluso como víctimas de estos coyotes, de este tráfico ilícito, por la situación de las mujeres. Vamos a votar ya, que este va a ser el último tema. Gracias, senadora Allende. Senadora Ebensberger, que va a hacer una propuesta de votación. Presidenta, yo solo con el ánimo de llegar a acuerdo y tratando de representar a todos, yo creo que es un tema que es muy difícil que todos nos pongamos de acuerdo, pero a nosotros la situación que más nos hace ruido en este artículo, la única que en realidad nos hace ruido, porque no la entendemos tan víctimas como el resto, que efectivamente toda y cada una de ellas son víctimas, es el tráfico de migrantes. Si de este artículo se borrara el tráfico de migrantes, nosotros estaríamos de acuerdo con la protección de todas las demás, porque consideramos que ellas no son víctimas, sino que son parte de ese delito, que pues es una discusión mucho más de fondo, pero efectivamente las otras son víctimas a todo evento. Entonces esa es la proposición que quería hacerle, Presidenta. Gracias. Gracias, senadora Ebensberger. Eso es como presentar una indicación y yo requiero unanimidad de la sala para aquello. No hay unanimidad. No hay unanimidad. Entonces vamos a poner en votación, señor secretario, por favor, indicando bien qué es lo que significa, porque tiene razón la senadora Proboste que hubo confusión en lo que se invocó a votar hace un rato. Gracias, señora presidenta. Estando abierta la votación, la opción sí corresponde a mantener las oraciones que fueron incorporadas en la Comisión de Hacienda. La opción no es en contra. Sí a favor de las oraciones, no en contra de las oraciones agregadas o introducidas en la Comisión de Hacienda. Vamos a consultar, no sé si hay alguna duda. La opción sí es a favor de las oraciones introducidas en la Comisión de Hacienda, que son: las mujeres migrantes tendrán acceso a todas las instituciones y mecanismos que resguarden su bienestar. Las mujeres embarazadas, víctimas de trata y tráfico de migrantes o de violencia de género o intrafamiliar tendrán un trato especial por el Estado, garantizando una visa que les regule su permanencia. Sí es por mantener esas oraciones finales. No es por estar en contra. El senador, señor Durana, ¿cómo vota? Presidenta, voy a justificar el voto. La verdad que tal como lo ha manifestado la senadora Ebensberger, nosotros tenemos una situación en particular con el tráfico de migrantes, porque eso significa en concreto de que hay personas que cancelan para que finalmente puedan llegar a nuestro país a través de un ingreso clandestino. Y eso elimina toda posibilidad de poder generar una política migratoria que sea real y que sea de verdad. En la región frontera de Arica y Parinacota, con las fronteras cerradas, han habido 3.000 pasos de personas que han ingresado de manera irregular y que han sido sorprendidos. Desconocemos la cantidad de personas que no han sido sorprendidas y obviamente igual llegaron a la región. Creo que existía la posibilidad de poder generar siempre en esta vía la protección de la mujer, porque en eso estamos absolutamente de acuerdo, pero a través no de generar dentro del marco de esta ley migratoria una situación distinta. Muy por el contrario, a lo mejor podrían seguir siendo alternativas el solicitar refugio y el buscar todas las acciones conducentes a que de verdad
podamos proteger a las mujeres sin tener que alterar lo que todo Chile en su mayoría quiere, que es tener una política migratoria real y de verdad. Voto en contra. ¿Cómo vota, senador? ¿Puede activar su micrófono? En contra. Senador Durana, ¿puede activar su micrófono? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. ¿Cómo vota? Voto no, voto en contra, rechazo, no sé qué otra sinónimo puede existir. Senador señor Galilea, ¿cómo vota? Presidenta, que voy a votar en contra, pero quería aclarar un punto. La senadora Allende mencionó que solo había posibilidad de visa en el caso de violencia intrafamiliar cuando había sentencia. Eso no es así en el texto de esta ley. Desde que está iniciado el proceso de violencia intrafamiliar, hay obligación de darle las condiciones de visa para que la persona pueda estar. Incluso puede sacar visa aparte del marido si es que la visa viene por violencia intrafamiliar. Así que quería aclarar ese punto nada más y reitero, voto en contra. Gracias. Voto en contra. Senador señor García Huidobro, ¿cómo vota? Señor secretario, señora presidenta, yo creo que este es un tema muy delicado, que cualquier error aquí podríamos tener funestas consecuencias hacia el futuro. Inclusive, esta ley garantizando, porque no lo deja claro, la posibilidad que le den visa a una persona que tenga antecedentes penales. Y con eso además se le garantiza una visa. Creo que las explicaciones que han entregado varios de los señores senadores respecto a que están en otros artículos la defensa de la mujer, creo que está bastante claro. Creo que esto no va en el camino correcto, por lo tanto, voto en contra. Vota en contra. Senadora señora Kovich, ¿cómo vota? No está sonando los timbres. Voto a favor. No está sonando los timbres. Gracias. Vota a favor. Senador señor Guiller, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Gracias. Vota a favor. Senador señor Arboe, ¿cómo vota? A favor. Gracias. A favor. Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota? A favor. Gracias. Vota a favor. Senador señor Insulza, ¿cómo vota? Presidente, me causa un poco de risa como el caso concreto de mujeres que han sufrido vejámenes y maltratos se transforma en un ejército de mujeres caminando hacia la frontera embarazadas para forzarse sobre este país cuando tienen tantos otros medios de subsistencia. Yo voto a favor, voto sí, voto apruebo. Gracias, presidente. Gracias. Vota a favor. Senador señor Cast, ¿cómo vota? Contra. Gracias. Vota en contra. Senador señor Latorre, ¿cómo vota? Es un estándar básico en materia de derechos humanos. Me llama mucho la atención los argumentos patriarcales de la derecha, del gobierno, que han insistido una y otra vez. Voto a favor, señor secretario. Gracias. Vota a favor. Senador señor Montes, ¿cómo vota? Voto a favor, señor secretario. Gracias. A favor. Senador señor Navarro, ¿cómo vota? Voto apruebo, señor secretario. Gracias. A favor. Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota? Voto a favor, señor secretario. Acá hay unas situaciones especiales. Eso es lo que pretende el texto. Mujeres embarazadas. Y seamos honestos, el tema de trata de personas es un delito que afecta principalmente a mujeres. Y algunos lo han denominado la nueva esclavitud, un nuevo formato de esclavitud del siglo XXI. Son esas las condiciones, agregado violencia de género y violencia intrafamiliar. Yo voto a favor. Gracias. Voto a favor. Senador señor Proens, ¿cómo vota? En contra. Vota en contra. Senadora señora Proboste, ¿cómo vota? A favor. A favor. Senador señor Quinteros, ¿cómo vota? A favor.
A favor. A favor. Gracias. Senadora señora Sabat, ¿cómo vota? Senador señor Sandoval, ¿cómo vota? Sí, secretario, dos conceptos nomás. Durante la discusión he escuchado varios calificativos de insensibilidad, patriarcales, la última, caretas en otros, ¿no es cierto? Y hubiésemos votado esta parte absolutamente de manera unánime si hubiésemos sola y exclusivamente sacado esa frase de tráfico de migrantes. Porque queramos o no queramos, detrás de esa persona que vive a lo mejor la consecuencia dramática de esa transhumancia, ¿verdad?, irregular, desgraciadamente hay organizaciones y grupos que se dedican precisamente a este tema y que lucran más encima con esa situación. Si hubiésemos sacado solamente esa expresión, tráfico de migrantes, habríamos aprobado unánimemente esta norma, unánimemente. Por lo tanto, como se han expresado tantos calificativos, queda esa duda también, queda esa duda. O sea, ¿cuál es la idea de mantener un tema que sabemos, ¿verdad?, que evidentemente está en un marco de absoluta irregularidad y muy difícil además de controlar y de sancionar objetivamente? Lamento que no haya sido así, solamente por no haberse la oposición allanado a sacar de la norma, ¿no es cierto?, esa expresión de 3 palabras, tráfico de migrantes. Voto en contra. Gracias, voto en contra. Senador señor Soria, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Gracias. Senadora señora Van Rieselberghe, ¿cómo vota? Voto en contra, presidente, y quisiera solicitarle a, sobre todo a los parlamentarios, los senadores de izquierda, que eviten los calificativos de patriarcales. Nosotros, las mujeres de derecha, nos preocupamos también de la calidad, y lo dijo muy claramente la senadora Ensberg y la senadora Ena von Baer. Acá el tema no es una superioridad moral en torno a quién se preocupa de las mujeres. Acá está, tal como lo dijo por su intermedio el senador Sandoval, es el tema del tráfico de personas, hombres y mujeres, y de organizaciones que lucran en base a esto. Y por eso, secretario, sí, como no se tuvo la voluntad política de sacar esa frase, voto en contra. Gracias, voto en contra. Senadora señora Allende, ¿cómo vota? A favor, presidenta, voy a votar a favor y recordar lo que dije, el convenio entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía. También recordar que Argentina tiene específicamente, contempla esto por las personas que han sido víctimas de la trata o modalidades de explotación esclava o víctimas del tráfico ilícito de migrantes. Otro tanto tiene Perú. Por lo tanto, además de otra experiencia internacional, es bien aconsejable revisar esto. Gracias, presidente. Voto a favor. Gracias, voto a favor. Senadora señora Aravena, ¿cómo vota? Secretario, yo no voy a hablar mucho más de lo que han hablado todos mis antecesores, pero lamento profundamente, primero, que se siga dividiendo el Congreso entre los que están de acuerdo con alguien y los que no, los buenos y los malos. Yo que soy mujer y que he trabajado una vida entera con gente de mi género también, me molesta un poquito que algunos senadores hombres nos traten a la oposición como, o sea, al oficialismo de patriarcales. Yo creo que hay que conocer primero a cada uno de nosotros en detalle para tener una opinión de ese tipo. Yo creo que es ofensivo, al menos a mí me ofende. Y lo otro es que lamento también profundamente que en este Senado no hayamos podido llegar a acuerdo con la propuesta que había hecho la senadora Bensperger respecto a retirar la palabra trata y tráfico de migrantes. Yo creo que evidentemente esta redacción confunde situaciones y yo creo que la historia, y muy brevemente la historia, en un momento de crisis mundial tan importante, va a decir si estábamos equivocados o no. Ojalá que hoy día el oficialismo esté equivocado y que ustedes tengan la razón, porque si existe un aumento efectivamente de tráfico de migrantes y son las mujeres las mayores afectadas, habrán responsables que tendrán que responder al país por el error que pudieron haber cometido. Muchas gracias. Voto, obviamente que voto en contra. Gracias, voto en contra. Senador señor Araya, ¿cómo vota? Voto a favor, secretario. Gracias, a favor. Senador señor Bianchi, ¿cómo vota? A favor. Vota a favor. Senador señor Castro, ¿cómo vota? Secretario, el ejercicio de emigrantes, tráfico de migrantes o tráfico de personas es un delito consentido.
Y eso a mí no me parece bien, no me gusta. Creo que los delitos en este país debemos ser duros en sancionarlos. Por lo tanto, yo me voy a abstener. Se abstiene. Senador señor Durresti, ¿cómo vota? Voy a fundamentar mi voto, señor secretario. Yo lamento que determinados colegas se afecten por comentarios o argumentaciones que se hacen. Acá no es nada personal, pero a través del voto uno expresa su visión, su opinión sobre una determinada situación, y creo que claramente acá nosotros tenemos que tener un principio de protección de estas mujeres que están en estas condiciones de migrantes. La situación, se ha señalado, el derecho comparado es en la misma línea que nosotros estamos aprobando. La situación que enfrentan las mujeres en este tipo de situaciones con embarazo o productos de delitos, violaciones o trata de migrantes es una situación de tremendo peligro, y tiene que haber un principio de protección, y es ahí donde uno fija una posición a través de su votación. Yo no hago una clasificación de buenos y malos. Cada uno vota de acuerdo a su convicción ideológica, a los principios sobre los cuales quiere defender, y creo que eso es lo que se plasma en la votación. Por eso voy a votar a favor, con la idea precisamente de tener un principio universal, un principio de protección, y principalmente a esas mujeres puestas en una situación de riesgo tiene que tener la legislación una protección. Por eso mi voto es a favor, señor secretario. Gracias, vota a favor. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? Terminada la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, esto es a favor de mantener las oraciones incorporadas por la Comisión de Hacienda. 21 votos. Por la negativa, 17. Abstenciones 3. Pareo 0. Muy bien, aprobada el artículo con las modificaciones incorporadas por la Comisión de Hacienda.